La vida tiene la capacidad de sorprenderte de forma asombrosa. En un momento que no esperaba. Eso fue lo que me ocurrió, un miércoles por la tarde que parecía ordinario. Recién llegada del trabajo. El sonido de mis tacones resonaba al caminar por el suelo de madera al entrar en casa. La jornada se había prolongado. Llena de agotamiento y pesadez. Su mayor deseo era poder relajarse en una bañera caliente y dejar que la tensión desapareciera. No me pasaba por la mente que esa noche marcaría mi vida para siempre. Cambiando el curso de todo en nuestra casa. Recuerda suscribirte a mi canal para continuar disfrutando de otras historias reales igual de fascinantes. Y no te pierdas el video completo. Te pido que le des un me gusta al video, ya que la trama se vislumbra como sumamente interesante. Si pudieras hacer el favor de darle clic al botón de me gusta para mostrar tu respaldo. Te lo agradecería mucho. En la casa reinaba un silencio profundo. Cuando llegué. Algo habitual. Mi esposo Tomás me había mencionado previamente que tendría una reunión más tarde esa noche. Últimamente he invertido una gran cantidad de tiempo para cumplir con el plazo establecido de un proyecto crucial. Esto colocaba a Logan, el primogénito de Thomas de su matrimonio anterior, en una posición de aislamiento. En casa Logan tenía 20 años y era un muchacho. Mostraba un comportamiento discreto y cortés, siendo poco frecuente que generara conflictos. Desempeñaba labores a medio tiempo en la ferretería del barrio y dedicaba la mayor parte de sus ratos libres en su cuarto. A pesar de no ser íntimos, manteníamos una relación amigable fundamentada en el mutuo respeto. Siempre lo había considerado como alguien que apreciaba su independencia y intimidad. Al igual que su padre. Con el paso del tiempo, me había habituado a la calma que reinaba en el hogar cuando estábamos solos. Al poner mi bolso en la encimera de la cocina y servirme un vaso de agua, me di cuenta de que la camioneta de Logan estaba aparcada en el camino de entrada. Me pareció extraño, ya que normalmente solía laborar por las tardes. Mencioné su nombre de forma informal. Mi voz resonaba en la casa desierta, sin recibir ningún eco. Pensé que se encontraba en su cuarto, inmerso en la música de sus auriculares o descansando plácidamente. No le presté mucha atención. Después de terminar mi vaso de agua, decidí subir las escaleras y ponerme ropa más relajada. Después de un largo día, ansiaba con intensidad la oportunidad de hallar un instante de tranquilidad. Al caminar cerca del baño, noté el leve sonido del agua corriendo y la puerta entreabierta, apenas insinuando lo que se encontraba en su interior. Me pareció algo extraño. Logan era meticuloso con su privacidad, siempre cerraba las puertas con firmeza. Especialmente la del baño. Mi curiosidad se despertó y dudé por un momento antes de empujar suavemente la puerta un poco más. Lo que vi me dejó helada. Logan estaba de pie junto al lavabo de espaldas a mí con los hombros encorvados en una postura que sugería que estaba concentrado en algo. Sus movimientos eran torpes, casi frenéticos, y noté que estaba sin camisa, con los jeans colgando flojamente de sus caderas. En sus manos parecía sostener un paño, restregando algo fuera de mi vista. El chirrido de la puerta lo sobresaltó. Se giró rápidamente, sus ojos abiertos de par en par por el pánico. «Dios mío. No te oí entrar», exclamó con la voz solos. Me congelé igual de sorprendida. Mis ojos pasaron del al paño y sentí como una ola de incomodidad me invadía como una marea. No era la escena que esperaba encontrarme y no pude evitar sentirme culpable por haber invadido su privacidad. «Lo siento mucho», balbuó apartando la mirada. No quería interrumpir. Rápidamente di un paso hacia atrás con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Extendí la mano hacia la perilla de la puerta lista para retirarme y darle la privacidad que claramente deseaba, pero antes de que pudiera cerrar la puerta la voz de Logan me detuvo. «Aguarda», expresó con un tono cargado de anhelo. «No es como te lo esperabas». Ante la perilla, tuve una vacilación. Una parte de mí quería escapar por el pasillo y fingir que nada había pasado, mientras que otra parte se mostraba intrigada. Su tono no denotaba la actitud defensiva de quien ha sido descubierto haciendo algo incorrecto. Por el contrario, estaba cargado de vergüenza y desesperación. A pesar de mis dudas, decidí girarme para contemplarlo detenidamente, centrando mi atención en su semblante. Acepté con cautela, procurando mantener un tono neutral, preguntando: «¿Qué es lo que está ocurriendo?». Logan apartó los ojos, su rostro se ruborizaba intensamente.
como si luchara por encontrar las expresiones adecuadas. Manipulando el paño entre sus dedos. Soltó un suspiro profundo y expresó: no tenía idea de a quién acudir en busca de ayuda. Investigar de forma discreta acerca de la presión. A pesar de lo incómodo que se sentía. Mi interés crecía, él evitaba mirarme. Mostrando inquietud. Se trata de un tema personal. Debo admitir que he estado experimentando ciertos obstáculos y no tengo una idea clara de cómo actuar. El padre no se encuentra presente. Aquí tú eres la única otra persona con la que puedo hablar de su vulnerabilidad. Me tomó por sorpresa. Logan siempre había sido independiente. Rara vez abriéndose sobre asuntos personales. El hecho de que estuviera recurriendo a mí en busca de ayuda me hizo detenerme y di un paso hacia el baño cerrando un poco la puerta detrás de mí para darnos algo de privacidad. Está bien, dije. Manteniendo un tono neutral. ¿Por qué no me cuentas qué está pasando? Logan dudó y luego finalmente comenzó a explicar. Hablaba en términos vagos al principio, tropezando con sus palabras mientras intentaba describir la incomodidad que había estado sintiendo. Escuché pacientemente tratando de unir lo que intentaba decir. Pronto se hizo evidente que era un tema sensible, uno que le daba demasiada vergüenza para discutir con su padre. Mientras hablaba no pude evitar sentir una punzada de empatía. Nunca es fácil pedir ayuda. Especialmente sobre algo tan personal. Podía ver la lucha en sus ojos, la batalla interna entre querer obtener ayuda y el miedo al juicio. Está bien. Dije después de reflexionar un momento. Primero que nada, es bueno que estés prestando atención a TC cosas. Demuestra que te importa tu salud. Segundo, no hay vergüenza en hacer preguntas o buscar consejos. Lan levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y alivio. De verdad. No creas que es algo inusual en lo más mínimo, confirmemos. Notaba que esta conversación le reconfortaba mucho. A pesar de que había sido difícil dar el primer paso. Conforme la conversación avanzaba, la tensión inicial comenzó a disiparse. Logan mostraba signos de tranquilidad, lo cual me hizo notar que apreciaba tener a alguien con quien compartir sus pensamientos. Al concluir, su rostro mostraba una tranquilidad evidente. Incluso se permitió esbozar una sutil sonrisa. Expresó su agradecimiento en voz baja, apenas audible. Jamás pensé que se me presentaría la ocasión de compartir esto con alguien. Contesté con una sonrisa, sintiendo alivio al notar que la atención se había cambiado de repente hacia Logan. Es importante recordar que siempre es útil pedir ayuda cuando la necesitas. Es innegable que no hay una verdad absoluta única. Al abandonar el cuarto de baño, una extraña combinación de sentimientos me invadió. Por un lado, experimentaba una sensación de satisfacción por haber acompañado a Logan en un instante en el que requería la presencia de alguien con quien dialogar. Por otra parte, la situación resultó tan sorpresiva y poco habitual que no sabía cómo afrontarla. En la reunión percibimos algo importante. Como si estuviera señalando una transformación en nuestro vínculo. Desconocía el significado ni la forma en que se desenvolverían los días venideros. Traté de deshacerme de esa sensación extraña mientras seguía con mi noche. Pero se mantuvo en mi mente como una sombra persistente. En la casa reinaba la calma. Solo se escuchaba el leve murmullo del aire acondicionado. Esa noche, Thomas arribó tarde. Fatigado pero contento. Sin tener idea de la extraña charla que había tenido lugar mientras él no estaba presente. Mientras descansaba en la cama esa noche, con la mirada fija en el techo. Los sucesos de la velada se repetían una y otra vez en mis pensamientos. Había experimentado un cambio. Aunque no lograba identificar exactamente cuál era. Lo único que tenía claro era que la vida en nuestro hogar ya no sería la misma. Los días posteriores a ese inesperado encuentro fueron peculiares. Por decirlo menos. No es que ocurriera algo dramático de manera abierta, de hecho todo en la superficie parecía normal. Thomas seguía con su trabajo como de costumbre. Logan mantenía su rutina de turnos a medio tiempo y estudiaba, y yo continuaba equilibrando mis responsabilidades en casa y en el trabajo. Pero bajo la superficie había una tensión no hablada, sutil pero palpable entre Logan y yo. No era solo que ahora éramos más conscientes de nuestras vulnerabilidades mutuas, eran algo más profundo, un cambio en la dinámica había ocurrido, uno que no estaba segura de cómo manejar. Logan siempre había sido un enigma para mí, manteniendo la mayoría de su vida para sí mismo. Nuestras conversaciones, aunque cordiales, nunca habían ido más allá de las cortesías superficiales. Pero ahora, después de la conversación en el baño, sentía un nuevo nivel de entendimiento entre nosotros, uno que se sentía tanto incómodo como extrañamente reconfortante.
Me encontraba pensando en él más de lo que debería, no de una manera maternal ni siquiera preocupada, sino con un sentido de asombro. Como no había visto este lado de él antes. Me di cuenta de que Logan era más que solo el joven callado que se mantenía en su habitación. Había una profundidad en él, un mundo emocional que había comenzado a entender. Fue una noche de viernes cuando el cambio en el comportamiento de Logan se volvió más notable. Mientras yo me ocupaba de cocinar la cena, Thomas había salido para reunirse con un cliente. Logan aún no había regresado de su jornada en la ferretería. En ese momento, estaba cortando verduras cuando reconocí el conocido ruido de su camioneta aproximándose por el camino de acceso. Detuve mi movimiento con el cuchillo en el aire, pensando en la forma correcta de saludarle. En los días recientes, una barrera se había creado entre nosotros a causa de la tensión. Y no tenía idea de cómo derribarla. Al entrar por la puerta principal, saludé con un tono relajado: «Hola, Logan». No dio una respuesta de forma inmediata. No obstante, noté cómo caminaba al entrar en la cocina. Se veía cansado. Pero una pequeña sonrisa apareció en su cara. Saludó en voz baja. «¿Cuál será el menú para la cena?», contesté con una sonrisa, sintiendo alivio al ver que no se mostraba tan distante como en días anteriores, solo un poco reservado. «¿Tienes hambre en este momento?». «Claro que sí. Tengo un apetito insaciable». Dirigiéndose al mostrador, se sirvió un vaso de agua y compartimos la comida en completo silencio. Al inicio, solo se escuchaba el suave choque de los tenedores con la vajilla. Sin embargo, noté que Logan mostraba una calma mayor que en jornadas previas. Su sonrisa lucía algo más genuina y su postura corporal menos rígida. Después de un instante, dejó de usar el tenedor y me miró fijamente. Un leve sonrojo coloreando sus mejillas. «He estado meditando en lo que dijiste la otra noche, cuando comenzaste con dudas. Antes de continuar, deseo tomarme un momento para agradecerte por tu amable atención». Levanté la vista de mi plato y me encontré con su mirada fija en mí. La sinceridad que transmitía su voz logró conmover las partes más íntimas de mi ser. Llevaba tiempo esperando este momento, sin saber muy bien cómo responder, pero contenta de que él se sintiera cómodo suficiente para expresar lo que pensaba. «Por supuesto», le contesté a Logan con suavidad. «Me alegra haber podido ayudarte». Se produjo una nueva pausa extendida. Sin embargo, en esta ocasión no sentí la misma incomodidad que anteriormente. La sensación era de estar manteniendo una conversación genuina, no solo llenando el silencio con palabras sin sentido. «Cortés siempre ha demostrado una gentileza constante conmigo», continuó en voz baja. «Y no quería que creyeras que no aprecio tus acciones». Acepté con la cabeza, sin saber cómo expresar la verdadera importancia que tenían para mí las palabras que había dicho. Expresé que no es tarea fácil en todas las ocasiones. En todo momento. «Me alegra saber que estoy disponible para escucharte en cualquier momento que lo necesites». Una vez más, una sonrisa se dibujó en su rostro. Esta vez con un toque de naturalidad adicional. Mientras disfrutaba de su plato de pasta, expresó su compromiso de recordarlo. Mientras avanzaba la cena, nos sumergimos en una conversación más relajada. Hablamos sobre sus estudios, su desempeño en el trabajo a media jornada y la serie que ambos estábamos viendo en Netflix. Supuso un progreso modesto, aunque un progreso en definitiva. Noté que, a pesar de la incomodidad que surgió tras nuestra primera conversación, Logan comenzaba a demostrar gradualmente una actitud más abierta. Después de finalizar la cena, más tarde en la noche, me senté cómodamente en el sofá, mientras me sumergía en la lectura para descansar. Percibí a Logan dirigiéndose a su cuarto. Sus pasos silenciosos sobre el suelo me llevaron a cuestionar si aún reflexionaba sobre todo lo que habíamos conversado. En los días posteriores, la rutina se repetía. Tomás llegaba más tarde cada noche debido a sus crecientes responsabilidades laborales. Y Logan, aunque mostraba algo más de cercanía, seguía reservándose muchos pensamientos para sí mismo. Mientras cenábamos, tuvimos charlas cortas pero con un gran significado. Y él mostraba estar más cómodo en mi presencia, a pesar de estar cerca.
Se percibía una tensión latente que ninguno de los dos parecía dispuesto a enfrentar. En una noche serena. Alrededor de 7 días después de nuestro diálogo en el cuarto de baño, Logan realizó una acción que me sorprendió por completo. Estaba a punto de irme a la cama cuando me encontraba recostada en el sofá, disfrutando del capítulo final de un drama. De pronto, Logan se presentó en la entrada con un gesto imposible de interpretar. Inquirió si era posible entablar una conversación. Su voz apenas audible. Tomé asiento de inmediato, sin tener certeza sobre lo que vendría. Claro. Transcurrió un instante antes de que estuviera totalmente dentro de la habitación. Mostraba indecisión, manteniendo una actitud inflexible, como si dudara de sus palabras o de sus pensamientos. Realicé preguntas con sutileza, con el objetivo de crear un clima de confianza con él. Logan se desplazó de un lado a otro, evitando cruzar miradas conmigo por un breve momento antes de hablar. Después de meditar sobre lo que te mencioné, considero oportuno hablar con papá al respecto. Me resulta completamente desconocido cómo llevar a cabo esta tarea. No obstante, considero esencial que él entienda la situación por la que estoy pasando. Las palabras que pronunció me dejaron sin aliento. La vulnerabilidad que exhibía en ese momento era completamente nueva. Se trató de un progreso importante. Al demostrar conciencia de sus emociones y aceptar la ayuda que Tom le ofrecía, le dediqué una sonrisa con la intención de transmitirle tranquilidad. Logan. Este es un importante avance y estoy convencida de que Thomas apreciará tu elección de acercarte a él. Aunque no sea fácil. Es de suma importancia. Concedió con la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron. Y percibí un destello de agradecimiento en su expresión. Resultaba claro que entablar una conversación con Thomas representaba un desafío para él. Aunque había avanzado notablemente. Prefiero evitar que la situación se vuelva incómoda entre nosotros. En un susurro expresó su conocimiento sobre los cambios recientes en las circunstancias. Sacudí la cabeza, experimentando una sensación reconfortante hacia esa persona. No es extraño en lo más mínimo. Confirmemos. Dejé escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba reprimiendo. Experimenté un gran sentimiento de orgullo hacia él al ver cómo estaba mejorando en expresarse, en solicitar apoyo y en manejar sus sentimientos de forma positiva. Era inevitable para mí percibir que estaba siendo testigo de un instante fundamental en su desarrollo. Al día siguiente, Thomas regresó a casa antes de lo acostumbrado después de su jornada laboral. En su rostro se reflejaba el agotamiento. Sin embargo, al llegar a la puerta, se percibía una sensación de ligereza en su caminar. Al llegar, colocó su maletín al lado de la puerta y saludó. ¿Qué tal todo? Contesté con una amplia sonrisa. Pienso que Logan está tramando algo, mientras tanto. Thomas, el experto en arqueología, mostraba inquietud por un asunto relevante. Thomas mostró una combinación de inquietud y expectación al suavizarse su expresión. Con firmeza en su tono de voz. Expresó, me dirigiré a él. Agradezco que me lo hayas dicho. Al final de la cena, Thomas y Logan se acomodaron en el salón esa noche. No logré captar gran parte de lo que hablaban, pero observé a Logan inclinándose y expresándose con honestidad ante su padre. Thomas prestaba mucha atención, mostrando en su rostro tanto inquietud como afecto. Se notaba que esta situación era decisiva para la relación de ambos. Un momento en el que Logan había dado un paso importante hacia la madurez y Thomas estaba preparado para acompañarlo en este camino. Con el transcurrir de las semanas, la cotidianidad recuperó una calma apacible. La tensión no expresada entre Logan y yo se fue disipando poco a poco. Ya no huía de mí. Notaba que seguía procesando lo que había dicho. Sin embargo, se percibía una atmósfera de tranquilidad en el ambiente. Como si la auténtica esencia de Thomas estuviera reapareciendo. Y Logan y él estuvieran compartiendo más momentos agradables. Al fortalecer la conexión con su hijo, Thomas demostraba claramente su dedicación por estar más involucrado en la vida de su hijo. Durante un fin de semana, Thomas sugirió la idea de hacer una visita de un día al lago. Decidí que era una excelente propuesta para fortalecer el vínculo entre los tres. El clima se mostraba en todo su esplendor.
con cielos despejados y una suave brisa que acariciaba el entorno. Organizamos un almuerzo campestre. Cargamos el coche y partimos rumbo a un día de relax y felicidad en las orillas del lago. Nos deleitamos con extensos momentos en el agua, jugando con el disco volador y descansando en la playa. Logan exhibía una alegría genuina, divirtiéndose y haciendo chistes con Tomás de una forma que nunca antes había visto. Me alegraba ver cómo se relacionaba con su papá. Experimenté una pequeña llama de optimismo, anhelando que este viaje representara un momento crucial para cada uno de nosotros. Al atardecer, mientras el sol se ocultaba y teñía el mar con tonalidades doradas, nos acomodamos en la playa para apreciar los instantes finales de la jornada. Una manta estaba desplegada, y sus ronquidos se entrelazaban con el murmullo del mar. Nos ubicamos a cierta distancia el uno del otro con Logan, observando fijamente el horizonte. Después de un prolongado momento de silencio, expresó su agradecimiento por haber asistido en esta ocasión. Ha sido placentero compartir momentos juntos. ¿Verdad? Una sensación de calma invadió mi ser mientras una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Sería conveniente realizar actividades como esta con mayor frecuencia. Asintió mientras mantenía la vista fija en el agua. Estoy de acuerdo en que es beneficioso. Permanecimos en silencio un poco más. La comprensión no expresada entre ambos ocupando el ambiente. Al despertar Tomás, recogimos nuestros objetos y volvimos a casa. Durante el recorrido, no faltaron las risas y las historias divertidas acerca de lo que vivimos ese día. En aquella noche, recostaba al lado de Tomás en la cama. Pensaba en lo profundo que era nuestro amor y en todo lo que habíamos construido juntos. En las semanas recientes, enfrentamos desafíos que nos acercaron de formas inesperadas. El recorrido de Logan aún tenía mucho por delante. Sin embargo, tenía la certeza de que íbamos en el camino adecuado. Tanto él como yo